Egor Kalinin estaba de pie junto a la mesa de la cocina, untando despacio crema de cacahuete en una tostada integral. Sus pensamientos estaban lejos, repasando los puntos clave de su próxima presentación en la conferencia de biología marina. El suave zumbido del refrigerador creaba un fondo tranquilizador, mientras él, mecánicamente, alcanzaba un tarro de mermelada casera de fresas. Igor se detuvo, frunciendo ligeramente el ceño. Se había olvidado de sacar su portátil del modo de suspensión. Las diapositivas para su presentación sobre el impacto del microplástico en los ecosistemas marinos locales aún estaban a medio terminar. Miró el reloj. Aún quedaba tiempo, probablemente. El sonido de pasos en la escalera lo distrajo. Olga Kalinina entró en la cocina, sus tacones golpeando rítmicamente las baldosas de cerámica. Había algo inusual en ella esa mañana. Su cabello castaño, de longitud media, estaba perfectamente peinado, su maquillaje era impecable. Llevaba una blusa blanca inmaculada y una falda lápiz que ceñía su figura mucho más de lo habitual para un día normal en la agencia inmobiliaria. «Buenos días, mi amor», dijo Igor, alzando las cejas con incredulidad ante su atuendo inusual. Olga le regaló una sonrisa, demasiado radiante. «Buenos días, guapo. Qué hermoso día, ¿verdad?». Igor asintió, desconcertado por su alegría. Apenas eran las 7 de la mañana de un martes. Olga normalmente no calificaba la mañana de hermosa antes de su primera taza de café. «Ah, sí», dijo Olga, su tono era descuidado, pero su mirada penetrante. «Mi amigo, Gleb, me espera afuera. Creo que es hora de que se conozcan». La mano de Igor se detuvo a mitad de camino hacia su boca, un trozo de tostada suspendido en el aire. Parpadeó, creyendo haber oído mal. «¿Tu amigo?», preguntó Igor. Olga rodó los ojos, como si Igor fuera increíblemente obtuso. «Mi amigo, Gleb. Está ahí, detrás de la puerta, en el coche. Vamos, no seas grosero». Como en un sueño, Igor se acercó a la ventana. Y de hecho, frente al edificio había un elegante Volga, su superficie metálica brillando bajo el sol matutino. Su vista le hizo caer el corazón. La realidad se le vino encima. «Olga», dijo Igor con calma y tranquilidad, a pesar del caos que lo asaltaba por dentro. «¿Qué demonios está pasando?». «Oh, no armes un drama», dijo Olga con desprecio. «Gleb y yo llevamos saliendo un tiempo. He decidido que es hora de poner todas las cartas sobre la mesa». Igor se sintió como si lo hubieran golpeado en el estómago. 15 años de matrimonio, y así terminaba todo, con una declaración descuidada durante el desayuno. «¿Hablas en serio?», dijo él, esforzándose por mantener la calma. Esto es una locura». El ánimo alegre de Olga se convirtió de repente en firmeza. «Si armas un espectáculo, me iré con Gleb ahora mismo. Tu decisión, Igor». La amenaza flotaba en el aire entre ellos. Igor sintió cómo su mundo se derrumbaba. Todo lo que sabía sobre su vida y su matrimonio se desmoronaba. Pero en algún lugar profundo en su interior, una chispa de ira se encendió, quemando el dolor aturdidor. «Si sales por esa puerta», dijo Igor con calma, pero con firmeza, «nuestro matrimonio ha terminado. 15 años, Olga. ¿De verdad quieres tirar todo esto por algo pasajero?». En los ojos de Olga brillaron por un momento la inseguridad, el arrepentimiento, pero desaparecieron tan rápido como aparecieron. Ella tomó su bolso de la mesa de la cocina, sus movimientos eran bruscos y decididos. «Creo que sí», dijo con voz fría. Igor se quedó paralizado, observando cómo Olga caminaba hacia la puerta de entrada. Ella se detuvo un momento, su mano sobre el pomo, como si esperara que él la detuviera. Cuando él no se movió, no dijo nada, abrió la puerta y salió bajo el sol matutino. El sonido de la puerta cerrándose detrás de ella lo aturdió en el silencio repentino de la casa. Igor permaneció de pie, la tostada a medio comer aún en su mano, asimilando gradualmente lo sucedido. Su esposa acababa de dejarlo por otro hombre, y lo había hecho con la misma falta de emoción que si hubiera anunciado que iba a comprar leche. Las piernas de Igor cedieron. Con dificultad llegó a una silla
y se sentó pesadamente, mareado. El tic-tac del reloj de la pared le recordaba con fuerza que el mundo seguía girando, aunque el suyo se había detenido. El oceanario hervía de actividad. Igor pasó por la entrada de servicio, asintiendo mecánicamente al guardia. Sus pensamientos seguían girando en un ciclo infinito, reproduciendo los acontecimientos de la mañana. Al pasar por la exposición de peces tropicales, apenas percibió los colores vibrantes, como si toda la alegría hubiera sido extraída del mundo. Casi no prestó atención a las conversaciones entusiastas de un grupo de escolares pegados al cristal y señalando a un particularmente brillante pez loro. En su oficina, Igor miraba sin sentido la pantalla del ordenador. La presentación inacabada sobre el microplástico parecía una burla. ¿Cómo podía concentrarse en el trabajo cuando su vida personal se había derrumbado? El teléfono vibró insistentemente. Con una sensación de horror, miró la pantalla. Una serie de mensajes de Olga. «Quiero la mitad de todo. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Ni se te ocurra engañarme, Igor. Sé todo sobre tus finanzas. No te atrevas a ocultar nada. Me llevaré todo lo que tengas». Le dieron ganas de vomitar. La mujer a la que amaba, con la que había construido una vida, ahora lo amenazaba como a un enemigo. Dio la vuelta al teléfono con la pantalla hacia abajo, incapaz de seguir mirándolo. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos sombríos. Mariana Petrova, su colega y amiga, asomó la cabeza por la puerta. «Igor, ¿estás bien? Pareces haber visto un fantasma». Igor intentó sonreír, pero se parecía más a una mueca. «Mariana, yo ni siquiera sé por dónde empezar». Mariana entró en el despacho, cerrando la puerta tras ella. Se sentó frente a Igor, sus ojos oscuros llenos de preocupación. «¿Qué ha pasado?» Las palabras brotaron de Igor en un torrente. Le contó sobre Olga, sobre Gleb, sobre el surrealista desayuno que había puesto fin a su matrimonio. Mientras hablaba, vio cómo la expresión del rostro de Mariana cambiaba de preocupación a shock y luego a algo más, culpa. Cuando terminó, Mariana guardó silencio durante mucho tiempo y luego, suspirando, dijo: «Igor, lo siento mucho. Debería haberte dicho». El corazón de Igor dio un vuelco. «¿Qué quieres decir?» Mariana no podía mirarlo a los ojos. «Yo vi a Olga varias veces, con un hombre que no reconocí. Parecían estar muy unidos, pero no estaba segura. Y no quería crear problemas si me equivocaba». Esa revelación golpeó a Igor como un golpe físico. «¿Lo sabías y no me lo dijiste?» «Lo siento, Igor. Debería haberlo dicho. Simplemente no podía obligarme a destruir potencialmente tu matrimonio si me equivocaba». Igor se recostó en el respaldo de la silla, sintiendo cómo se le escapaba el aire de los pulmones. «¿Quién más lo sabía?», preguntó en un susurro apenas audible. Mariana vaciló y dijo: «Creo que varios otros también notaron algo». Susurraban: «Ya sabes, como suele ocurrir en estos lugares», pero nadie quería ser quien te lo contara. Como por arte de magia, Igor sintió las miradas sobre él, penetrando a través de las paredes de cristal de su oficina, miradas de compasión, conversaciones amortiguadas, que se interrumpían bruscamente cuando él levantaba la vista. El rumor se había extendido, y ahora era el centro de las habladurías de la oficina. La vergüenza le quemaba el pecho. ¿Cuánto tiempo había durado esto? ¿Cuánto tiempo había sido un tonto ciego mientras todos a su alrededor conocían la verdad? Antes de que pudiera hundirse completamente en sus pensamientos, el teléfono sonó. Era la línea de emergencia del programa de rescate de tortugas marinas. Igor cerró los ojos, respiró profundamente y contestó la llamada. El trabajo. En eso podía concentrarse. El trabajo era todo lo que le quedaba. La casa estaba inquietantemente silenciosa cuando Igor regresó esa noche. Estaba de pie en el pasillo, las llaves todavía en la mano, observando a su alrededor. Parecía que un tornado selectivo había pasado por la casa. Los cajones estaban abiertos, el contenido esparcido por el suelo. Los lugares donde antes estaban las cosas decorativas favoritas de Olga
Ahora estaban vacíos. En la sala de estar había desaparecido un jarrón antiguo, un regalo de bodas de su abuela, que siempre ocupaba un lugar de honor en la chimenea. Con una creciente sensación de horror, Igor se dirigió al dormitorio. La puerta del armario estaba abierta. La mitad de la ropa de Olga había desaparecido. El joyero había desaparecido, al igual que las fotografías de su familia que antes adornaban la mesita de noche. Igor se dejó caer pesadamente sobre el borde de la cama, enterrando su rostro en las manos. La realidad de la situación finalmente llegó a él. No se trataba simplemente de una discusión, no era simplemente un arrebato de emociones de Olga. Ella se había ido, de verdad se había ido. El teléfono vibró, sacándolo de su estupor. El número era desconocido. «¿Señor Kalinin?», preguntó una voz profesional cuando contestó. «Soy Svetlana, del Departamento de Lucha contra el Fraude del Sindicato de Crédito Costero. Hemos detectado una actividad sospechosa en su cuenta conjunta con Olga Kalinina. Hubo varios retiros importantes de efectivo y pagos internacionales. Queríamos comprobar si estas operaciones fueron autorizadas». Igor sintió cómo la sangre se le escapaba de la cara. «No», dijo con voz ronca. «No, no lo fueron. ¿Qué está pasando exactamente con la cuenta?» Mientras Svetlana describía detalladamente las operaciones, Igor sintió cómo crecía en él una fría furia. Olga no solo lo había abandonado, sino que lo había despojado de todo. Su cuenta de ahorros conjunta estaba vacía, sus tarjetas de crédito conjuntas estaban bloqueadas. Después de la llamada, Igor se sentó en silencio aturdido durante un rato y luego, con un repentino acceso de energía, se dirigió a su despacho en casa. Necesitaba proteger los activos restantes, comprender la magnitud del daño causado por Olga. Mientras revisaba carpetas y extractos antiguos, encontró una carpeta en la que decía «Proyectos de trabajo antiguos». Antes no le había prestado mucha atención, pero ahora, con todo bajo sospecha, la abrió. Dentro había documentos que le helaron la sangre en las venas, transacciones inmobiliarias sospechosas, propiedades vendidas muy por debajo del precio de mercado a empresas ficticias, comisiones excesivas. Todo estaba en blanco y negro, una pista de papel de un fraude que Olga estaba cometiendo justo delante de sus narices. La mano de Igor temblaba cuando tomó el teléfono. Desplazó la lista de contactos, deteniéndose en un nombre al que no había llamado en muchos años. Zinaida, su hermana, abogada corporativa. Se habían distanciado con los años, ocupados con sus vidas. Pero ahora necesitaba su ayuda. El teléfono sonó 3 veces antes de que Zinaida respondiera. Su voz era sorprendida, pero cálida. «Igor, ¿eres tú? Hace mucho que no nos vemos. ¿Todo bien?» «Zinaida», dijo Igor, su voz se quebró. «Necesito tu ayuda. Todo se está derrumbando». Durante la siguiente hora, Igor le contó a su hermana todo. La infidelidad de Olga, el desastre financiero, las pruebas de fraude que había descubierto. Zinaida escuchó en un silencio aturdido, interrumpiendo solo para hacer preguntas aclaratorias. «Dios mío, Igor», dijo ella cuando terminó. «Lo siento mucho. Esto es horrible. Pero escúchame, ¿de acuerdo? Lo arreglaremos todo. Te ayudaré». Por primera vez desde esa mañana, Igor sintió un rayo de esperanza. No estaba solo, tenía aliados, tenía la oportunidad de contraatacar. Toda la noche, Igor y Zinaida elaboraron un plan, opciones legales, medidas para minimizar las pérdidas financieras, pasos para protegerse de las acciones fraudulentas de Olga. Con cada decisión tomada, con cada estrategia elaborada, Igor se sentía más fuerte, más seguro. Cuando colgó el teléfono, los primeros rayos del amanecer se filtraban por las ventanas. Igor se estiró, desentumeciendo sus músculos rígidos, y se dirigió a la cocina. Preparó un café negro fuerte, y de pie junto a la ventana, lo bebió sin prisa. El mundo exterior parecía igual que siempre. El gato del vecino paseaba por el jardín, los pájaros empezaban su concierto matutino, pero todo había cambiado.
Ya no existía el Egor Kalinin incrédulo e ingenuo que se había despertado esa mañana. En su lugar había alguien nuevo, decidido, que no permitiría que Olga destruyera su vida, que lucharía. Observando la salida del sol, Igor se hizo una promesa: recuperaría su vida, encontraría la manera de seguir adelante y se aseguraría de que Olga y su amigo, Gleb, respondieran por sus acciones. Nina estaba sentada en su oficina tenuemente iluminada, sus dedos deslizándose rápidamente por el teclado, profundizando en la vida de Olga Kalinina y Gleb Chernov. Esta detective privada había visto muchos divorcios sucios y espionaje corporativo, pero en este caso había algo que le ponía los pelos de punta. La había contratado Zinaida Kalinina, una abogada aguerrida. «Mi hermano ya ha pasado por suficiente», dijo Zinaida, su voz tensa. La ira apenas contenida se filtraba entre sus palabras. «Quiero todo lo que puedas encontrar sobre estos dos, pero tiene que ser irrefutable. No podemos permitirnos errores». Nina entrecerró los ojos, revisando páginas de informes financieros, documentos de propiedad y expedientes judiciales. El nombre de Gleb Chernov aparecía constantemente, siempre al borde de la legalidad: violaciones ambientales encubiertas, acusaciones de soborno que misteriosamente desaparecían antes del juicio. «Pillado, el muy deslizante», murmuró Nina. Una sonrisa de depredadora se extendió por su rostro cuando descubrió los planes para una construcción a gran escala de un resort en la costa. Este proyecto destruiría importantes hábitats marinos, pero el beneficio potencial era astronómico. Tomó el teléfono y marcó rápidamente el número de Zinaida. «Tengo algo que tu hermano querrá ver». Al otro lado de la ciudad, Egor Kalinin estaba sentado en su escritorio en el Oceanario, rodeado de pilas de revistas científicas e informes de evaluación de impacto ambiental. Las ojeras bajo sus ojos revelaban las noches sin dormir dedicadas a estudiar datos, canalizando el dolor y la ira en un informe meticulosamente preparado. Siempre supo que el ecosistema marino local era frágil, pero ver la destrucción potencial expuesta en cifras frías le provocó náuseas. El complejo turístico de Gleb no era solo una amenaza para su vida personal, era una bomba de relojería ecológica. Respirando profundamente, Egor adjuntó su informe a un correo electrónico. El cursor se detuvo sobre el botón «Enviar» por un momento, antes de hacer clic, enviando el documento a una lista cuidadosamente seleccionada de grupos ecologistas y periodistas, compilada con la ayuda de sus colegas. Al observar la animación de envío, una parte de Igor se sorprendió de lo rápido que se había adaptado a esta rutina de espionaje. El hombre ingenuo y crédulo que había sido hacía unas semanas parecía un recuerdo lejano. El teléfono vibró. Los mensajes de Mariana aparecieron en la pantalla. «He recibido los informes de calidad del agua que me pediste. Todo está bien». Los dedos de Igor se quedaron congelados sobre el teclado. Mariana se había convertido en su apoyo en esta pesadilla, pero él no quería involucrarla aún más en sus problemas. Sin embargo, necesitaba aliados, y la experiencia de Mariana en biología marina era invaluable. «Gracias», respondió. «Estoy ocupado con un proyecto. Te contaré después». Apenas había colgado el teléfono cuando volvió a vibrar. Era Nina. «Señor Kalinin», dijo su voz clara en el altavoz. «Tengo información sobre la actividad profesional de su esposa que querrá ver. Uso indebido de fondos de clientes. No es bonito». Las mandíbulas de Igor se apretaron. Cada nueva revelación sobre Olga se sentía como una nueva traición, desgarrando de nuevo las heridas que, creía él, comenzaban a cicatrizar. «Envíemelo», gruñó, «y gracias, Nina». Al colgar el teléfono, la mirada de Igor cayó sobre una fotografía enmarcada en su escritorio, él y Olga en su luna de miel, morenos y riendo en una playa de Bali. Con un movimiento brusco e inesperado, la tiró boca abajo. El centro cultural zumbaba de tensión. Los habitantes se congregaban para una reunión. Carteles anunciando el lujoso complejo turístico de Gleb Chernov cubrían las paredes. Las imágenes brillantes de piscinas infinitas y campos de golf impecables
parecían burlarse de los rostros preocupados de los lugareños. Igor se deslizó hasta un asiento en la última fila, con el corazón latiéndole con fuerza. Había cambiado su habitual camisa con botones y pantalones chinos por una sudadera con capucha y jeans discretos, decidido a mezclarse con la multitud. En su bolso, apretaba una carpeta con copias de su informe de evaluación de impacto ambiental. Cada página era una acusación contra el proyecto propuesto. Delante, Gleb Chernov, una figura imponente en traje, sonreía con confianza, estrechando las manos de los funcionarios locales. A su lado, Olga lucía radiante con un vestido rojo que probablemente costaba más que el salario mensual de Igor. Verlos juntos provocó en Igor una nueva oleada de dolor, pero la reprimió. No podía permitir que las emociones nublaran su juicio. No ahora. La reunión comenzó con la presentación de Gleb, una retórica grandilocuente sobre la creación de empleos y el crecimiento económico. Igor observó los rostros de sus vecinos, viendo una mezcla de esperanza y escepticismo en sus ojos. Sabía que para muchos de ellos, la promesa de trabajo era una fuerte tentación. Cuando se abrió el turno de preguntas, Igor levantó la mano. El moderador asintió en su dirección, y él se puso de pie. Sus palmas sudaban, pero su voz permaneció firme. «He preparado un informe sobre el impacto ambiental de este proyecto», comenzó Igor sacando su carpeta. «Según mis conclusiones, el desarrollo provocará un daño irreparable a los hábitats marinos locales, potencialmente causando la extinción de varias especies en peligro de extinción». Un murmullo recorrió la multitud. La sonrisa de Gleb se tambaleó por un instante antes de recomponerse con fluidez, interviniendo. «Les aseguro que hemos realizado evaluaciones exhaustivas del impacto ambiental». Pero Igor estaba preparado. Citó estadísticas. Su larga formación científica se manifestaba en cada palabra cuidadosamente elegida. Mientras hablaba, vio cómo la comprensión se despertaba en los rostros de los presentes. El daño que causaría este complejo turístico no era una abstracción, era una amenaza a sus hogares, a sus medios de subsistencia, a su estilo de vida. Olga, al reconocer la voz de Igor, palideció. Sus ojos se movían entre su exmarido y Gleb. En su expresión se leía pánico. Gleb, por su parte, luchaba por mantener la calma. Sus objeciones se volvían cada vez más torpes ante la minuciosidad de la investigación de Igor. Cuando Igor terminó su presentación improvisada, la sala estalló en una animada discusión. Afuera, un alboroto llamó la atención hacia las ventanas. Un grupo de activistas medioambientales, obviamente avisados de la reunión, se había reunido con pancartas caseras, protestando contra el complejo turístico. La reunión se convirtió en un caos. Los ciudadanos preocupados bombardearon a Gleb y Olga con preguntas para las que no estaban preparados. Igor se escabulló entre la multitud, el corazón latiéndole con una mezcla de adrenalina y satisfacción. Casi llegaba a su coche cuando una mano lo agarró por el hombro. Al girarse, vio a Gleb, cuyo rostro estaba enrojecido por la ira. «Tú, el ex de Olga», rugió Gleb, desaparecida su cuidadosamente cultivada encantadora personalidad. «¿Qué demonios estás tramando?» Igor se mantuvo firme, consciente de que los teléfonos inteligentes habían comenzado a grabar lo que ocurría. «No estoy tramando nada, señor Chernov. Soy un ciudadano preocupado con la cualificación adecuada, o sugiere que mi vida privada debería impedir mi participación en los debates públicos». El agarre de Gleb se intensificó. Los nudillos de sus dedos se pusieron blancos. Por un momento, a Igor le pareció que estaba a punto de golpearlo, pero de repente Gleb lo soltó, y enfurecido se alejó. Igor estaba conmocionado, pero inquebrantable. De camino a casa, el teléfono de Igor explotó con notificaciones. Alguien había grabado el enfrentamiento en vídeo, y ya se estaba difundiendo en las redes sociales. Los comentarios eran abrumadoramente favorables a Igor, presentando a Gleb como un matón que intentaba silenciar a un científico local preocupado. Igor se permitió una sonrisa sombría. El viento estaba empezando a cambiar. Mariana Petrova miraba la pantalla de su ordenador. Sus cejas estaban fruncidas por la preocupación.
El sitio web de noticias locales estaba repleto de fotografías de la reunión del día anterior, incluyendo una especialmente desfavorable de Gleb Chernov, pareciendo amenazar a Igor. Cerró la ventana del navegador cuando Igor entró en el laboratorio, luciendo exhausto, pero extrañamente enérgico. «Una actuación bastante espectacular ayer», dijo ella con un tono neutral. «¿Estás bien?» Igor asintió, dejándose caer en una silla con un suspiro pesado. «Mejor que bien, de hecho. La historia está ganando impulso. Ya me han llamado de 2 cadenas de noticias nacionales que quieren entrevistarme sobre el impacto del complejo turístico en el medio ambiente». Mariana se mordió el labio, sopesando las palabras. «Igor, estoy preocupada por ti. Esta venganza contra Gleb y Olga te está consumiendo. ¿Estás seguro de que solo se trata de la protección del medio ambiente?» Los ojos de Igor brillaron con una mezcla de dolor e ira. «Por supuesto que se trata del medio ambiente. ¿Has visto los datos, Mariana? Si se construye este complejo turístico será una catástrofe ecológica». Lo sé», dijo Mariana levantando las manos en un gesto tranquilizador, «y estoy de acuerdo contigo, pero debes admitir que el aspecto personal lo complica todo». Antes de que Igor pudiera responder, su teléfono vibró. Miró la pantalla. Su expresión se volvió más severa. «Necesito contestar», dijo saliendo del laboratorio. Mariana observó cómo se marchaba, con el corazón encogido. Conocía a Igor desde hacía muchos años. Había visto cómo se enfrentaba a los fracasos profesionales y las pérdidas personales con dignidad y resistencia. Pero esto era diferente. Había una aspereza, una dureza en él que antes no existía. Volvió a su ordenador, abriendo la investigación en la que debían trabajar. El programa de rescate de tortugas marinas necesitaba su atención. Los dramas personales. Que se vayan al diablo. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Olga estaba sentada en su oficina, mirando sin sentido la pantalla del ordenador. Su bandeja de entrada estaba inundada de mensajes de clientes preocupados. Cada uno se sentía como un clavo más en la tapa de su ataúd profesional. Saltó cuando la puerta de su oficina se abrió de golpe, y su asistente parecía estar en pánico. «Señorita Kalinina, los miembros del Consejo Ético están aquí. Exigen hablar con usted inmediatamente». Olga sintió cómo la sangre se le escapaba de la cara. «¿Qué? ¿Por qué?» «Algo sobre una denuncia anónima. Acusaciones de uso indebido de fondos de clientes». El mundo parecía volverse del revés. Olga se agarró al borde de la mesa. Su mente trabajaba febrilmente. ¿Cómo lo habían sabido? ¿Quién podría haberlo hecho? Igor. Tenía que ser Igor. Cuando los miembros del Consejo Ético entraron en su oficina, con rostros sombríos, Olga sintió cómo la fachada cuidadosamente construida de su vida comenzaba a derrumbarse. En el otro extremo de la ciudad, Gleb Chernov caminaba por su lujosa oficina, con el teléfono pegado a la oreja. «¿Qué quieres decir con que no puedes obtener los permisos?», rugió. «Me importa un bledo cuánto cueste. ¡Hazlo!». Tiró el teléfono, pasándose la mano por el cabello perfectamente peinado. El proyecto del complejo turístico se estaba desmoronando. Los inversores estaban asustados por la prensa negativa, y Olga... Gleb miró su teléfono. 3 llamadas perdidas de Olga en la última hora. Las ignoró, como había hecho durante varios días. Ella se estaba convirtiendo en un estorbo, y Gleb Chernov no toleraba los estorbos. Cuando el sol se ponía sobre la ciudad, Igor volvió a encontrarse en el oceanario, mucho antes de que la mayoría de sus colegas se fueran a casa. Estaba de pie frente a un enorme acuario donde se encontraban tortugas marinas rescatadas, observando a las gráciles criaturas deslizándose suavemente en el agua. «Señor Kalinin». Igor se volvió, viendo a la directora del oceanario, la doctora Anna Chitsova, acercándose con una expresión preocupada en el rostro. Igor asintió, enderezándose. «¿Todo en orden, doctora?» Ana suspiró. Su rostro, normalmente severo, se suavizó un poco. «Igor, tenemos que hablar.
Tu trabajo últimamente, como siempre, es ejemplar, pero estoy preocupada por la cantidad de tiempo que dedicas a esa campaña contra el complejo turístico de Chernov. Igor abrió la boca para replicar, pero Ana levantó la mano. Entiendo tus preocupaciones sobre la ecología, créeme, pero debes tener cuidado al mezclar rencillas personales con tus responsabilidades profesionales. El oceanario no debe verse involucrado en lo que se está convirtiendo en una disputa muy pública y sucia. La observación hirió, pero Igor comprendió que Ana tenía razón. Se encontraba en una línea muy peligrosa, utilizando su posición en el oceanario para dar peso a su campaña contra Gleb y Olga. Lo entiendo, dijo finalmente. Estaré más atento a la separación en adelante. Ana asintió, aparentemente satisfecha. Al volverse para irse, se detuvo. Por cierto, Igor, lamento lo que sucedió con Olga. Te mereces algo mejor. Quedándose solo con las tortugas marinas, Igor sintió el peso de sus acciones. Sacó su teléfono y marcó un número conocido. Zinaida, soy yo. Creo que necesito consejo. Mientras Igor compartía sus dudas y miedos con su hermana, las tortugas marinas continuaban su interminable y gracioso baile tras él. En su tranquila fuerza, en su habilidad para navegar los inmensos océanos y siempre encontrar el camino a casa, Igor encontró un extraño consuelo. El camino hacia adelante era nebuloso, lleno de trampas morales y legales, pero, al igual que las tortugas, Igor estaba decidido a seguir su rumbo, a encontrar el camino a través de las aguas turbulentas hasta las tranquilas orillas. En la oficina de Zinaida Kalinina, la energía del cuartel general era frenética. Sobre su pulido escritorio se amontonaban pilas de informes financieros, documentos de propiedad y extractos bancarios de paraísos fiscales. El horizonte brillaba tras las ventanas panorámicas, pero ni Zinaida ni su hermano Igor le prestaban atención. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Igor con voz baja y tensa. Había llegado de la costa esa mañana. Las ojeras bajo sus ojos delataban noches sin dormir. Zinaida asintió. Sus dedos volaban sobre el teclado, abriendo otro documento. Todo el imperio de Gleb Chernov está construido sobre arena. Mira aquí. Giró la pantalla hacia Igor. Empresas pantalla dentro de empresas pantalla, todas transfiriendo dinero a través de un laberinto de cuentas en paraísos fiscales. Es un blanqueo de capitales clásico, y tu esposa está justo en el centro. Igor se estremeció al mencionar a Olga. Incluso ahora, meses después de su traición, la herida se sentía fresca. Ex esposa, corrigió automáticamente. La expresión de Zinaida se suavizó por un instante. Sí, lo siento, tosió, concentrándose de nuevo en el trabajo. La cuestión es, ¿qué haremos con esta información? Las mandíbulas de Igor se apretaron. Los derrocaremos. A todos. Por un momento, Zinaida vio un destello de algo peligroso en los ojos de su hermano, una mirada que nunca antes había visto, no en el gentil biólogo marino con el que había crecido. Dudó, no por primera vez, si había hecho lo correcto ayudándolo en este camino de venganza, pero ya era demasiado tarde para las dudas. Habían llegado demasiado lejos. Tengo contactos, dijo Zinaida tomando el teléfono. Necesitamos ser cuidadosos en cómo presentamos esto. Todo debe ser impecable, o podría volverse contra nosotros. Mientras Zinaida llamaba, Igor miraba la ciudad abajo. En algún lugar allí, Gleb y Olga vivían sus vidas, probablemente felicitándose por lo hábilmente que lo habían superado. Esa idea hizo que su sangre hirviera. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. Necesitamos hablar. Por favor. El dedo de Igor se quedó suspendido sobre el botón eliminar, y luego, lentamente, un plan comenzó a formarse en su cabeza. Zinaida, dijo, interrumpiendo su conversación, creo que sé cómo podemos obtener la última pieza de evidencia que necesitamos. En una oficina mucho menos imponente, al otro lado de la ciudad, Olga Kalinina miraba su teléfono, sin respuesta de Igor. Suprimió un ataque de pánico, mirando alrededor de la lúgubre habitación. Su actividad en el sector inmobiliario estaba suspendida hasta el final de la investigación, sus activos congelados. Gleb no respondía a sus llamadas.
Estaba sola, desesperada, aterrorizada. Con manos temblorosas volvió a marcar el número de Igor. Esta vez él contestó. «Igor», suspiró, sintiendo una ola de alivio. «Gracias a Dios. Necesitamos hablar. Por favor». Al otro lado de la línea, hubo una larga pausa, y luego la voz de Igor, tranquila y controlada. «Bien, Olga, vamos a hablar». Acordaron encontrarse en un tranquilo café en las afueras de la ciudad. Al colgar, Olga sintió un rayo de esperanza. Tal vez, al menos algo se pudiera salvar de este desastre. No tenía ni idea de que estaba cayendo en una trampa tendida por Igor. El café estaba casi vacío cuando llegó Igor. Eligió una mesa en el fondo de la sala, posicionándose para ver la puerta. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos permanecieron tranquilas mientras colocaba su teléfono sobre la mesa. La aplicación de grabación estaba lista. Olga entró 5 minutos después. La respiración de Igor se cortó. Parecía abatida. La ropa de diseñador y el cabello perfectamente peinado habían desaparecido, reemplazados por unos vaqueros y una sencilla blusa. Habían aparecido arrugas en su rostro que él no recordaba, en sus ojos una mirada sombría. Por un momento, Igor sintió lástima, y luego recordó esa mañana en que ella lo había dejado, la crueldad insensible con la que había destruido sus vidas. Su determinación se fortaleció. «Igor», dijo Olga, sentándose en la mesa frente a él, «gracias por venir. Yo no sabía a dónde más acudir». Igor mantuvo una expresión impasible. «¿Qué quieres?». Olga comenzó a contar una historia de traición y arrepentimiento. Cómo Gleb la había manipulado, cómo había sido involucrada en el fraude inmobiliario. Las lágrimas brillaban en sus ojos mientras hablaba de cuánto extrañaba a Igor, de cómo quería arreglarlo todo. Igor escuchó, asintiendo en los momentos apropiados, emitiendo sonidos de compasión. Todo el tiempo su teléfono grababa cada palabra. «Sobre las cuentas en paraísos fiscales», dijo Olga en voz baja y con énfasis, «Gleb dijo que era simplemente una optimización fiscal, pero yo sabía que no era así. Debería haber dicho algo, debería haberlo detenido, pero tenía miedo, Igor. No sabía qué hacer». «¿Y ahora?», preguntó Igor, con una voz cuidadosamente neutral. Olga extendió la mano sobre la mesa, tomando la suya. Igor se obligó a no retirarla. «Ahora quiero arreglarlo todo. Por favor, Igor, ayúdame. Podríamos empezar de nuevo, estar juntos otra vez. Todavía te amo». Esas palabras, a las que Igor alguna vez había aspirado tanto, ahora resonaban vacías en sus oídos. Miró a la mujer frente a él, a la mujer a la que había amado durante 15 años, y no sintió nada, ni ira, ni amor, ni odio, solo una profunda vacuidad. «Lo pensaré», dijo levantándose. «Necesito tiempo». Al salir del café, dejando a Olga llorando, Igor sintió como una carga se levantaba de sus hombros. Tenía todo lo que necesitaba. La última pieza del rompecabezas. Era hora de ponerle fin a esto. La silenciosa preaurora fue destrozada por el sonido de cristales rotos. Agentes irrumpieron en la casa de Gleb Chernov. Adentro comenzó el caos. Agentes se apiñaban en las habitaciones, confiscando computadoras, archivos, todo lo que pudiera contener evidencia de crímenes financieros. Gleb, sorprendido en pijama de seda y bata con monograma, observó con asombro cómo su cuidadosamente construido mundo se derrumbaba a su alrededor. «Esto es un error», murmuró, inflando el pecho. «¿Saben a quién representan? ¿A quién conozco?». La agente principal, una mujer impasible con ojos de acero, solo levantó una ceja. «Señor Chernov, sabemos exactamente quién es usted. Por eso estamos aquí». Cuando Gleb fue llevado esposado, su mirada cayó sobre un rostro familiar que observaba desde el otro lado de la calle. Igor Kalinin estaba allí, con las manos en los bolsillos, el rostro impasible. Por un momento, en los ojos de Gleb brilló la comprensión, rápidamente reemplazada por una rabia impotente. Igor se volvió e hizo lo contrario,
mientras los amortiguados maldiciones de Gleb se desvanecían detrás de él. En el otro extremo de la ciudad, una escena similar se desarrollaba en el apartamento de Olga. Ella caminaba silenciosamente, con la cabeza gacha. La batalla se había extinguido de ella. Cuando el coche de policía se alejó, Olga notó a Mariana Petrova observando desde su coche, una mezcla de lástima y repugnancia en su rostro. En el oceanario, Egor fue recibido por una tormenta. El personal se agrupaba en pequeños grupos, susurrando nerviosamente. Anna Chisova lo interceptó en la puerta de su oficina. Su rostro era serio. «Igor, necesitamos hablar», dijo dejándolo pasar. «Las consecuencias del arresto de Chernov nos han golpeado fuertemente. El proyecto del resort estaba ligado a una parte significativa de nuestro financiamiento. Nos enfrentamos a severos recortes presupuestarios». Igor sintió cómo la sangre se le escapaba de la cara. En su búsqueda de justicia, sin darse cuenta había puesto en peligro el oceanario y la vida marina que protegían. «Y además», continuó Ana, su voz se suavizó, «dada tu conexión personal con este asunto, el Consejo cuestiona tu posición aquí. Algunos exigen tu renuncia». Esas palabras golpearon a Igor como un golpe físico. El oceanario era su vida, su pasión, la idea de perderlo, además de todo lo que ya había perdido. Antes de que pudiera responder, se escuchó un alboroto desde afuera. Miraron y vieron a un grupo de colegas de Igor reunidos alrededor de una computadora, observando un noticiero. En la pantalla, Gleb Chernov era conducido al edificio del juzgado, gritando por encima del hombro. «¡Esto es idea de ella!», gritaba. Sus ojos estaban salvajes. «Olga Kalinina. Ella lo planeó todo. Soy la víctima aquí». Igor observó cómo la repulsión y la satisfacción se mezclaban en su estómago. Sabía que Gleb intentaría evadir la responsabilidad, pero verlo de todos modos fue impactante. Su teléfono vibró. Un mensaje de Zinaida. «Revisa tu correo electrónico». Con dedos temblorosos, Igor abrió su bandeja de entrada. En la carpeta de «Correo no deseado» había un correo electrónico de un remitente anónimo. Se adjuntaba un archivo de audio, la grabación de su conversación con Olga. Durante mucho tiempo, Egor miró la pantalla. Con un solo clic podía garantizar que Olga no escapara a la justicia. Con un solo clic podía destruir los restos de su vida. Su dedo se quedó suspendido sobre el ratón. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Mariana asomó la cabeza. Su rostro ardía de emoción. «Egor, tienes que ver esto». Lo llevó al atrio principal, donde se había reunido una multitud. Grupos de noticias locales instalaban cámaras, y sobre la entrada había un cartel. «Salven a las tortugas marinas. Recolección de fondos de emergencia para la protección marina costera». Anna Chisova apareció a su lado. «Parece que la noticia de nuestra crisis financiera se ha extendido. La comunidad se ha unido. Te llaman héroe, Egor, el hombre que expuso la corrupción y salvó nuestros hábitats costeros». Egor se quedó aturdido. Los flashes de las cámaras y los gritos de los reporteros que lo llamaban por su nombre. Sentía una surrealista sensación de extrañeza. No se había imaginado el final así cuando había comenzado este camino de venganza. Miró los rostros de sus colegas, vio esperanza y admiración en sus ojos. Luego pensó en Olga, en Gleb, en las vidas que había ayudado a destruir. En ese momento, Egor comprendió que estaba en una encrucijada. Podía aceptar este nuevo papel, usar su influencia para el bien, o dar este último paso vengativo y asegurar que Olga asumiera toda la responsabilidad por su traición. La decisión, como sabía, determinaría no solo su futuro, sino también el tipo de hombre en el que se convertiría. En una pequeña y vacía sala de interrogatorios, Olga se sentaba con el rostro oculto entre sus manos. Su abogado, un defensor de oficio que parecía recién salido de la Facultad de Derecho, manipulaba nerviosamente unos papeles. «Señorita Kalinina, he revisado las pruebas en su contra, son contundentes. La Fiscalía ofrece un acuerdo de culpabilidad, pero aún así implica una considerable pena de prisión». Olga apenas le escuchaba.
Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida a aquella pesadilla. Debía haber alguna escapatoria, alguna forma de revertir la situación a su favor. La puerta se abrió y entró una figura conocida, Egor. El corazón de Olga dio un vuelco, pero al ver la fría determinación en sus ojos, su esperanza se desvaneció. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella con voz apenas audible. Egor se sentó frente a ella, colocando una carpeta sobre la mesa que los separaba. «Te doy una elección, Olga», dijo con voz serena, deslizando la carpeta hacia ella. Con manos temblorosas, Olga la abrió. Dentro había unos documentos de divorcio, ya firmados por Egor, y debajo, una memoria USB. «Esta memoria contiene la grabación de nuestra conversación en la cafetería», dijo Egor. «Te confiesas de todo, Olga, de la participación en el lavado de dinero, el tráfico de información privilegiada, de todo». Olga sintió cómo la sangre se le iba de la cara. «Igor, por favor». Estaba desesperada. No quería detenerme. La voz de Igor la atravesó como un cuchillo. «No estoy aquí para explicaciones ni justificaciones. Estoy aquí para darte una opción. Firmas los papeles del divorcio, te declaras culpable y no entregaré la grabación. Intenta luchar contra esto, intenta salirte con la tuya como siempre has hecho, y te garantizo que el juez oirá cada palabra». Olga lo miraba, las lágrimas asomándose a sus ojos. «¿Me haces esto después de todo lo que hemos vivido?». Por un instante, la máscara de Igor se resquebrajó. Ella vio el dolor en sus ojos, el conflicto interno. Luego desapareció, reemplazado por la resolución. «Tú misma lo has hecho, Olga. Con nosotros. Solo me aseguraré de que se haga justicia». Se levantó, abrochando su chaqueta. «Tienes hasta mañana para decidir. Elige con sabiduría». Dejando a Olga destrozada, Egor sintió una compleja mezcla de emociones. Alivio, tristeza, una pizca de arrepentimiento, pero sobre todo se sentía libre. En la comisaría, Igor fue recibido por Zinaida. «Listo», dijo simplemente. Zinaida asintió, estudiando el rostro de su hermano. «¿Estás bien?». Igor reflexionó sobre la pregunta. «Lo estaré», dijo finalmente. «¿Y ahora qué?». Zinaida sonrió, un brillo travieso en sus ojos. «Ahora construiremos algo bueno de este desastre». Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de acontecimientos. Igor se convirtió en el centro de atención, como el denunciante que había expuesto la corrupción corporativa y salvado importantes hábitats marinos. La recaudación de fondos para el oceanario, con Egor como su reacio rostro visible, tuvo un éxito arrollador. Llegó la noticia de que tanto Gleb como Olga habían llegado a un acuerdo de culpabilidad. Cumplirían condena, aunque menor de la que, en opinión de Igor, merecían. Para su sorpresa, Igor descubrió que la noticia no le afectó tanto como esperaba. Estaba listo para seguir adelante. Una mañana clara de otoño, Igor se encontraba en la playa junto al oceanario. El sol acababa de asomar sobre el horizonte, pintando el cielo con vibrantes tonos anaranjados y rosados. A lo lejos, vio las boyas que delimitaban la recién creada zona marina protegida, resultado directo de su campaña contra el complejo turístico de Gleb. Inhaló el aire salado, sintiendo cómo la paz lo invadía. El año pasado había sido un torbellino de dolor, traición y venganza, pero allí, observando el amanecer de un nuevo día, Igor sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. «Precioso, ¿verdad?», dijo una voz a sus espaldas. Igor se giró y vio a Mariana acercarse, con 2 tazas de café en las manos. Ella le entregó una, y se quedaron en silencio, contemplando la salida del sol. «La nueva iniciativa de conservación está cogiendo realmente impulso», dijo Mariana al cabo de un rato. «Hemos recibido solicitudes de programas de biología marina de todo el país. Quieren colaborar con nosotros, enviar estudiantes a trabajos de campo». Egor asintió, una leve sonrisa jugando en sus labios. «Es más de lo que jamás pude imaginar cuando empezamos todo esto». Mariana se volvió hacia él, su expresión se volvió seria.
Has hecho algo bueno, Egor. A pesar de todo, has hecho algo bueno. Igor encontró su mirada, viendo el calor y la admiración. Por primera vez en meses, sintió un latido en su pecho que no estaba relacionado con la ira o la venganza. Hemos hecho algo bueno, corrigió él suavemente. No habría podido hacer nada de esto sin ti, sin todos vosotros. Mientras permanecían allí, el sol ascendía cada vez más alto. Igor sintió cómo los últimos restos de su vida pasada, su dolor y amargura, se desvanecían. Se volvió hacia Mariana, una nueva determinación en sus ojos. «Tengo que hacer algo», dijo él. Una hora después, Egor se encontraba en un edificio gubernamental anónimo, frente a un agente serio. «Señor Kalinin», comenzó el agente, «hemos recibido información interesante, mensajes anónimos que resultaron cruciales en nuestro caso contra Chernov y su exesposa. Tenemos razones para creer que procedían de usted». Igor asintió, el corazón latiéndole con fuerza, pero su voz permaneció firme. «Sí, así es». El agente se inclinó hacia adelante. «Nos gustaría ofrecerle la oportunidad de testificar oficialmente. Su testimonio podría ser invaluable para garantizar la justicia». Egor dudó. Testificar públicamente significaría exponerse a un escrutinio intenso, posiblemente poniendo en peligro la nueva vida que estaba construyendo. Pero, recordando el daño causado por Gleb y Olga, no solo a él, sino a la comunidad y al medio ambiente, supo lo que tenía que hacer. «Lo haré», dijo con firmeza. «Todo lo que necesiten». Las siguientes semanas fueron un torbellino de declaraciones, entrevistas y juicios. El testimonio de Igor llegó a los titulares, pintando un cuadro desolador de los abusos corporativos y la destrucción ambiental. A lo largo de todo esto, encontró fuerza en lugares inesperados. Sus colegas del Oceanario se unieron a él. Mariana fue un apoyo constante. Incluso Anna Chisova, que alguna vez le había advertido sobre la mezcla de rencillas personales con el trabajo, ahora lo miraba con un nuevo respeto. Cuando los procedimientos judiciales terminaron, Igor dedicó todas sus energías a su nueva iniciativa de conservación marina. El proyecto, nacido de las cenizas del fracasado complejo turístico de Gleb, tenía como objetivo proteger y restaurar importantes hábitats costeros. Una tarde, mientras Egor trabajaba hasta tarde en el Oceanario, recibió una visita inesperada, la agente principal del caso. «Señor Kalinin», dijo ella, extendiendo su mano, «quería agradecerle personalmente su colaboración. Su testimonio fue crucial para asegurar la condena». Igor estrechó su mano. Una mezcla de emociones lo invadió. «Simplemente me alegro de que se haya hecho justicia», dijo en voz baja. La agente asintió. «Y así es. Y pensé que debería saberlo. El juez tuvo en cuenta su informe de evaluación de impacto ambiental al dictar sentencia. Chernov y su exmujer recibieron una pena adicional por el daño ambiental que casi causan». Cuando la agente se marchó, Igor se reclinó en su silla, dejando que las noticias se asentaran. Había terminado. Realmente, había terminado. La mañana siguiente, encontró a Egor de nuevo en la playa, esta vez rodeado de un grupo de entusiastas estudiantes de biología marina. Eran los primeros participantes de su nuevo programa de conservación ambiental, y su entusiasmo era contagioso. Igor los guió a lo largo de la costa, mostrándoles diversas especies y explicándoles el frágil equilibrio del ecosistema costero. Sentía un propósito, más fuerte que nunca. El sol había salido por completo. Su calor disipó el último frío matutino. Igor se detuvo, mirando el agua. A lo lejos, vio un banco de delfines, sus aletas cortando la superficie mientras jugaban entre las olas. Una sonrisa se extendió por su rostro, sincera y relajada. Por primera vez en mucho tiempo, Egor Kalinin se sentía verdaderamente tranquilo. La venganza, que lo había guiado durante tanto tiempo, se había transformado en algo más grande, algo que tendría un impacto positivo duradero en el mundo. Volviéndose hacia los estudiantes, listo para compartir sus conocimientos y pasión, Egor comprendió que ese momento, ese propósito,
Era lo que había estado buscando todo este tiempo. No venganza, sino redención. No destrucción, sino creación. El camino había sido doloroso, el precio alto, pero de pie allí, en el umbral de un nuevo capítulo, Igor no cambiaría nada. Había encontrado su camino,